planta de tratamiento de aguas claras se encuentra ubicada en el municipio de Bello. Tiene alrededor de 40 hectáreas, donde en esas 40 hectáreas están ubicadas todas las estructuras con las cuales se hace el tratamiento del agua residual que llega a la planta. Una planta de tratamiento de aguas residuales tiene como función tratar el agua residual que generamos tanto en las industrias como en las casas para que no sea vertida con todos estos contaminantes al río Medellín o a cuencas hídricas como tales. Es la segunda planta construida por el grupo EPM para el saneamiento del río Medellín. La primera planta de tratamiento fue San Fernando, está en el costado sur del Valle de Aburrá, y la segunda planta es Aguas Claras, que está en el costado norte en Bello y trata 5 metros cúbicos por segundo de capacidad del agua residual que sale de los hogares e industrias. Como importancia tiene que al hacer este tratamiento de las aguas, el río como tal se encuentra saneado, no hay malos olores sobre el río y se ha podido generar temas como los parques del río y para el disfrute de la población, ¿cierto? Además de que entregamos agua oxigenada con una concentración de 5 miligramos por litro al río Medellín, lo que permite recuperar ese saneamiento de río y que el río no se contamine por los desechos que generamos todas las personas que estamos al borde del río como tal. La necesidad de la construcción de la segunda planta en el área metropolitana es debido al plan de saneamiento que tiene el grupo EPM, que tiene como meta hacer el saneamiento completo de todas las aguas residuales que llegan al río Medellín. Inicialmente solo se tenía San Fernando, quien trataba las aguas de la zona sur y solo con una capacidad de 1,8 metros cúbicos por segundo. Y se ve la necesidad de construir Aguas Claras, que trata todo el agua residual de Medellín y Bello, con una capacidad de 5 metros cúbicos por segundo, y que ahora estamos en promedio en 4,1 metros cúbicos por segundo. De esta manera logramos como meta a hoy tratar el 85% de las aguas residuales que genera el Valle de Aburrá. La planta de Aguas Claras es una de las plantas más tecnificadas a nivel Latinoamérica. Tiene aproximadamente 4.500 equipos, los cuales se encargan de hacer todo el proceso del agua residual desde que entra hasta que sale. Es una planta altamente automatizada con más de 10.000 señales que llegan a su sistema de control y que son las que nos rigen todas las variables de proceso. La mayoría de los equipos son importados, ¿cierto? Traídos de Europa, lo que hace que la planta a nivel tecnológico esté dentro de las más importantes del mundo. Igual pone a que nuestro personal, tanto operativo como administrativo, tenga también un conocimiento de alto nivel para poder manejar una planta con estos estándares de tecnología. La planta de Aguas Claras tiene una operación continua 7/24. Para esto contamos con el equipo de operación y un equipo de mantenimiento que entre ambos equipos tienen alrededor de 160 personas encargadas todo el tiempo de tener tanto disponibilidad de equipos como variables operativas del proceso que permitan tener a la salida de la planta el agua con la calidad requerida por las normas aplicables. La planta de Aguas Claras tiene un centro de control que lo conocemos acá como el edificio de operaciones o la torre de control, que es de donde se visualizan todas las señales que llegan desde la entrada hasta la salida de la planta, desde consignas de operación, variables de equipos, fallas o alarmas de los equipos que nos llevan a tomar las decisiones oportunas para que la planta continúe en la operación que debe tener. Después de todo el proceso de aguas residuales, este genera unos residuos que son aprovechados, o unos subproductos como el biosólido, que son aprovechados por nuestras comunidades aledañas en lo que tiene que ver con recuperación de suelos y creación de compostaje. A futuro, dentro del plan de saneamiento del río Medellín, se tiene la construcción de 3 plantas en las zonas de Copacabana, Girardota y Barbosa para terminar de hacer todo el saneamiento del río Medellín.
Aguas Claras, durante los años de 2019 y 2020, se tuvieron unos problemas por quejas de oroles con la comunidad, lo que llevó al grupo EPM, en cabeza de su filial Aguas Nacionales, a generar toda una serie de medidas para mitigar estos olores, basada fundamentalmente en recuperar equipos de proceso que se tenían por fuera y incrementar las medidas de seguimiento a los controles de proceso. Además de que se tuvo una fuerte gestión sobre todas las comunidades aledañas para que vieran a la planta Aguas Claras como un territorio amigable donde podían compartir y tener conocimiento de lo que se hace en en una de estas plantas. Para las acciones que se realizaron con la comunidad fueron visitas guiadas que se hacen alrededor de 5.000 personas en visitas guiadas en toda la planta. Se hicieron eventos con emprendedores de la zona, donde los emprendedores traen sus emprendimientos a la planta Aguas Claras, y tanto las personas de la misma planta como personas externas hacen compras y comparten estos emprendimientos, charlas, talleres, donde se les mostraba qué se hacía en esta planta, y eso hizo que la gente fuera mirando el criterio técnico que se tenía y el funcionamiento y la tecnificación que tenía esta planta. La planta Aguas Claras tiene una uva que como beneficios son muy grandes. Se tienen auditorios donde se han llegado a tener hasta grados de colegios cercanos, viene la gente con sus mascotas a disfrutar, viene la gente con sus niños a disfrutar de los chorritos, espacios para almorzar, zonas verdes, donde se sienten protegidos, donde lo pueden disfrutar, y con esta bella vista como es la planta, los digestores, que hace que se vuelva la planta más cercana a la gente. Encontramos en las instalaciones de la planta de tratamiento de Aguas Claras. Aguas Nacionales es una empresa, como parte del grupo EPM, comprometida con todos los beneficios ambientales de sus proyectos, en la potencialización de sus beneficios, y la planta de tratamiento de Aguas Claras es un esquema funcional de economía circular. El solo hecho de la operación de la planta de Aguas Claras genera beneficios ambientales para todo lo que es el Valle de Aburrá y los ecosistemas circundantes a los cuerpos hídricos. Los ejercicios de descontaminación de agua, la reducción de carga orgánica y carga contaminante en el río Aburrá posibilitan la recuperación ecológica de todos los ecosistemas aguas abajo del río Aburrá en el punto de descarga que tenemos aquí en el municipio de Bello. Pero los esquemas de prevención de la contaminación en todos los cuerpos hídricos que existen en las cuencas del área metropolitana, es decir, que la contaminación no llegue a las cuencas, permite una recuperación ecológica de todos los esquemas ecosistémicos existentes pues, en el área metropolitana y todos esos ecosistemas urbanos. En términos generales, reducir carga orgánica en el cuerpo hídrico permite la habitabilidad y la recuperación de la habitabilidad en términos de los ecosistemas acuáticos, que a su vez fomenta la recuperación de los ecosistemas terrestres. Entonces, si yo recupero la calidad del agua, recupero también calidad del suelo y también recupero la capacidad del suelo de sostener vida, de sostener árboles, y esos individuos arbóreos a su vez generan fomento de crecimiento de individuos de fauna. Entonces, árboles, por ejemplo, sirven para ejercicios de percha, anidación y todo el ejercicio de alimentación y reproducción de aves, tanto migratorias como residentes en el sector. Fomento de crecimiento de mamíferos, de reptiles y todo lo que son cadenas tróficas. Entonces, el ejercicio de descontaminación de los cuerpos hídricos es fundamental, el saneamiento es fundamental para propender todos esos ejercicios de recuperación ecológica. En Aguas Claras hemos entendido eso y nuestro compromiso particularmente es operar de forma óptima para que esa reducción sea lo mayor posible, reducción de contaminación, sea lo mayor posible, y que el agua que retorna al río esté en las condiciones óptimas que permitan que aguas abajo y aguas arriba se generen esos ejercicios de recuperación ecológica. Pero eso es un proyecto que se enmarca en la economía circular no solo porque operativamente está constituido como un proyecto ambiental, sino porque el esfuerzo que hace la operación de la planta, el esfuerzo que hace Aguas Nacionales es fomentar ejercicios de recuperación, adaptabilidad y riqueza biológica.
En ese sentido, Aguas Nacionales, en su ejercicio de compensación por la construcción de la planta, ha sembrado más de 14.000 individuos arbóreos en todas las cuencas abastecedoras del municipio de Bello, incluso en algunos del municipio de Medellín. Solamente para el lote de la planta Aguas Claras hemos sembrado más de 3.000 árboles que han particularmente sido sembrados en la zona de retiro, en la franja de retiro del río Aburrá, en el costado sur. Esto desde aquí, desde la planta hasta Moravia. Entonces se ha generado una conformación de nuevos individuos arbóreos que han potencializado ese corredor ecológico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo nuevas siembras, estoy fomentando nuevos alimentos, nuevos sitios de anidación, nuevos sitios de percha, para que los individuos como las aves, los reptiles, los mamíferos y todos los grupos funcionales de la cadena trófica vuelvan a habitar esos espacios. Entonces, Aguas Nacionales no solamente en ese ejercicio y compromiso pues, de siembra por compensación, sino que es una compensación dirigida y con un esfuerzo muy ligado a conformar corredores ecológicos. Nosotros hemos demostrado, porque además hacemos un análisis muy riguroso de esas variables ambientales, cómo los ejercicios de siembra han fomentado la recuperabilidad y el número de especies y la diversidad ecológica en estos ecosistemas se han intensificado. Entonces, hace poco tuvimos un ejercicio de análisis con el Alexander von Humboldt que persigue entonces el tema de biodiversidad y se ha demostrado el fortalecimiento, por ejemplo, con el corredor ecológico desde Moravia hasta arriba Navarra, pasando por supuesto por toda la zona de la planta del zorro perro, que son bioindicadores en términos de adaptabilidad ecosistémica. Aquí en Aguas Claras tenemos un ejercicio de análisis de biodiversidad, análisis y seguimiento de fauna y de hecho tenemos un profesional que se encarga de hacer rescates y reubicación de individuos. Porque nuestra filosofía es la coexistencia con el ambiente. Nosotros no somos una infraestructura física que simplemente sea un gris y nos imponemos en el territorio, sino que cohabitamos y coexistimos con el entorno. ¿Esto qué implica? Que por supuesto nosotros estamos cerca al corredor ecológico que estamos conformando y si yo tengo mayores números de individuos habitando y transitando, hay un riesgo de que ellos vengan y participen en todo el espacio que es Aguas Claras, en todos los edificios de operación. Esos riesgos entonces nosotros los mitigamos con un profesional que hace rescate y reubicación. Simplemente buscamos el individuo que se encuentra en las zonas en donde puede correr riesgo su vida, lo rescatamos, lo valoramos y lo reubicamos en el corredor ecológico. Y al final, cuando tú recorres Aguas Claras, te das cuenta que hay una presencia muy grande de individuos, de fauna, de flora. Hay una presencia muy grande de aves y hay una presencia muy grande de otros reptiles que transitan y hacen parte de nuestra vida. Todos los colaboradores de Aguas Nacionales conocen la riqueza de especies que hay en la planta y tienen toda la certeza y la conciencia ambiental del cuidado y la protección de los individuos como cohabitantes. Nosotros al final sembramos más de 13.000 individuos arbóreos que han permitido que todo este sector se recupere ecológicamente y prospendemos por ese cuidado. Entonces tenemos señalizaciones, tenemos reductores de velocidad, cámaras trampas para documentarlos y ejercicios de monitoreo que nos permiten, por ejemplo hoy nos permiten hablar de 182 individuos de avifauna que transitan por este corredor ecológico. Eso es un dato muy importante para la área metropolitana, 44 que son migratorias, individuos que en su mayoría vienen del norte de América, pero que también transitan desde el sur de América, conformándose en el espacio Aguas Claras como un sitio donde pueden hacer percha de nidación. Eso para nosotros tiene un valor agregado en términos de la operación de la planta porque no es solo la infraestructura física y todas las bondades y los beneficios ambientales que trae la operación, sino ejercicios propiamente de recuperación ecosistémica, en donde, como te digo, la cohabitabilidad de nuestra filosofía y lo que buscamos es potencializar el reconocimiento de todos los individuos. Entonces, el cultivo de jardinería que tiene un sentido práctico, el fomento de la cadena trófica, de las mariposas y todos los individuos que pueden crecer gracias a este enverdecimiento de la planta. Aquí estamos, por ejemplo, en un corredor ecológico en donde hemos sembrado 100 árboles, pensando y buscando entonces que nos permitan regular temperatura, que hace parte de los ejercicios propios de beneficios ambientales que traen los árboles, pero que también fomenten ese cuidado de la fauna. Aguas Claras es un proceso ambiental que se enmarca en economía circular, que tiene esfuerzos de protección ambiental, pero que a su vez todos los ejercicios se buscan cuantificar, medir para demostrar y seguir creciendo en términos de impactos ambientales positivos. Nosotros buscamos reducir los impactos ambientales negativos si los hubiese y aumentar y potencializar los positivos. Y Aguas Nacionales, digamos que no descansa en términos de las inversiones que tengamos que hacer en función de eso.
Hoy hemos demostrado, por ejemplo, una reducción importante en carga orgánica en todo lo que corresponde a lo que no es vertido al río, y esa carga orgánica es trasladada hacia un sistema de tratamiento que posterior nos genera una devolución al ciclo de economía circular con el fomento y aprovechamiento de ese material. Y hay una cosa muy importante, en los ejercicios de operación de la planta tenemos una valoración energética de uno de los subproductos, y esto teóricamente nos lleva a hablar de una reducción de huella de carbono en la planta. Nosotros tenemos un potencial de emisión de cerca de 150.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Con los procesos de aprovechamiento de la planta, procesos de siembra, de generación de energía propia y todo lo que corresponde a buenas prácticas de operación, hemos demostrado cerca de 120.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente en reducción. Estamos hablando que la emisión de la planta no termina siendo ni una cuarta parte de lo que realmente tenemos como potencial de emisión. Aguas Claras se mide en estándares de sostenibilidad, está basado en principios de coeficiencia, y la economía circular es ese ejercicio que nos permite desarrollar todos los argumentos en términos gerenciales y en términos operativos. Nosotros, como te digo, en Aguas Nacionales buscamos y propendemos y fomentamos por la armonía y el cuidado del mundo mejor. Entonces, en estos ejercicios de recuperación ecológica, de fomento a la biodiversidad y de cuidado y prevención desde la parte personal de cada uno de los colaboradores, pues buscamos el cumplimiento de estos objetivos y el desarrollo de los objetivos macros de la política ambiental de la empresa. Bueno, lo primero, esto es una planta de tratamiento de aguas residuales del tipo secundario. Pero primero hay que entender qué son las aguas residuales. Las aguas residuales son las que se generan en nuestra vivienda. Cuando yo voy al sanitario, cuando voy a la ducha, cuando lavo los platos en la cocina, cuando lavo en la lavadora, todas esas aguas residuales son recolectadas y transportadas por un sistema de tuberías. Esa agua residual llega, ingresa aquí a la planta. De esa manera estamos evitando que vaya directamente a las fuentes superficiales. Entonces, ¿qué es el proceso que tenemos acá? Un proceso de depuración y limpieza de esas aguas residuales. Entonces, lo que pasa, las pasamos por unas rejas de gruesos, unas rejas de fino, con diferentes espaciamientos. Posteriormente las llevamos a un sistema de desarenadores, retiramos parte de esa arena, porque también llega agua lluvia a la planta, es decir, es un alcantarillado combinado, agua residual más agua lluvia. Posteriormente las sometemos, las llevamos a unos grandes tanques donde disminuimos la velocidad y por el efecto de la gravedad sedimenta ese lodo que viene en el agua. Posteriormente las llevamos a un proceso de lodos activados, que no es más que unos microorganismos aerobios que en presencia de oxígeno y con la carga contaminante que trae el agua ya disuelta, esas bacterias crecen, se alimentan de esa agua y finalmente pasamos a unos tanques secundarios que son tanques circulares y sedimenta ese lodo. Entonces finalmente el agua ya tratada es vertida directamente a la fuente o al río Aburrá, específicamente con ya oxígeno disuelto, aproximadamente 5 miligramos de litros de oxígeno disuelto en el río. Es importante mencionar que las aguas residuales anteriormente, cuando no existía la planta de tratamiento, llegaban directamente al río, ¿cierto? Al río Aburrá, o lo que conocíamos como el río Medellín. Exactamente en qué punto se descargaba, se descargaba a la altura de Moravia. Entonces de ahí hacia adelante digamos que se genera una gran cantidad de olores porque era agua residual sin tratar. Posteriormente que se construye la planta, entonces ya esas aguas no van directamente al río Medellín, sino que son transportadas a la planta. Algo muy importante es mencionarle a las personas que a la planta no entra el río Medellín, entra es el agua residual que va por la tubería del sistema alcantarillado. Una invitación muy especial a toda la ciudadanía y es evitar arrojar objetos extraños por el alcantarillado, por el sanitario. Entre ellos está cuáles, los pañitos húmedos no deben arrojarse por el sanitario. Evitar arrojar, por ejemplo, copitos Johnson o copitos de cualquier marca. También evitar las motas de pelo y arrojarlas por el sanitario cuando yo limpio, digamos, el cepillo para peinar.
Entonces es muy importante todas estas recomendaciones para preservar el sistema de alcantarillado, el transporte y preservar la planta de tratamiento, porque tenemos sistemas mecánicos que se pueden obstruir por eso. Otra recomendación muy importante, evitar arrojar las grasas y los aceites que resultan de la cocina. Entonces esos aceites yo los envaso y posteriormente los entrego a un gestor. Entonces es muy importante esas recomendaciones. Adicionalmente al proceso ya mencionado de tratamiento de agua, es importante mencionar que tenemos un proceso de tratamiento de los lodos, tanto el lodo primario como el lodo secundario. Ese lodo se lleva hacia la digestión anaerobia, donde es sometido a 21 días en esos tanques de almacenamiento a unas condiciones especiales de temperatura, de pH, alcalinidad. ¿Para qué? Para estabilizar ese lodo, es decir, reducir su carga patógena o microorganismos patógenos que puedan afectar la salud de los seres humanos. Posteriormente ese lodo ya digerido se lleva a deshidratación, es decir, le retiro parte del agua a ese lodo ya digerido y obtengo un biosólido húmedo con un 28% aproximadamente de sólidos totales. Posteriormente es llevado ese biosólido húmedo a un proceso de secado térmico, que el proceso de secado térmico es someterlo a unas temperaturas de 130 grados, es decir, con un aire caliente y seco, evaporar esa agua que trae ese biosólido y llevamos a un 98 o 99% de sólidos ese biosólido. Entonces ya tenemos un biosólido seco. Listo, el biosólido seco que obtenemos del proceso de tratamiento es transportado por nuestro personal en nuestras volquetas propias y se lo llevamos al usuario final. Ese usuario final, ¿qué uso le da? Se utiliza en suelos degradados por minería, es decir, recuperador de suelos, mejoramiento de suelos, también de suelos degradados por la ganadería. Pero adicionalmente algunos usuarios hacen compost con este biosólido. ¿Por qué hacen compost? Digamos que tenemos un porcentaje muy importante de nutrientes, nitrógeno, fósforo, el cual es asimilable por parte de las plantas. Adicionalmente tenemos un carbono orgánico oxidable que también es beneficioso para todas las plantas. Adicionalmente utilizamos ese biosólido seco como combustible alternativa, entonces digamos que hay algunas empresas que lo están utilizando como energía para sus procesos, ¿cierto? Para el quemado y para calderas específicamente. Ese es básicamente el uso que le damos a nuestro biosólido. Tenemos un programa de uso responsable del biosólido. ¿Qué es ese uso responsable? Es donde vamos y visitamos cada uno de esos usuarios finales, cada una de esas fincas y les damos recomendaciones en el manejo, en el cuidado que tienen que tener, en la seguridad y salud en el trabajo que deben adoptar para ese manejo. Adicionalmente evaluamos y hacemos un seguimiento a la aplicación directa que están haciendo cada uno de esos usuarios finales. Y finalmente, si hay alguna anomalía, digamos que suspendemos esa entrega a ese usuario final hasta tanto no acaten nuestras recomendaciones. Adicionalmente, llevamos un estimado de la tasa máxima de aplicación de biosólido en el suelo para evitar la saturación del suelo con nuestro material, y la normatividad nos permite hasta cierto límite, entonces respetando siempre la normatividad ambiental vigente.